Hola Gise, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy feliz, estoy muy contento de que estés el día de hoy aquí acompañándome. Para mí esto es muy especial. Me gustaría que te presentaras. Bueno, mi nombre es Gisela Montoya, soy la hermana de este ser cambiante. Estoy aquí para hacerle preguntas. Vamos a tener una conversación, vamos a dejar las formalidades aparte y vamos a hablar un poco de quiénes somos, cómo ha sido nuestro camino, cómo ha sido nuestro crecimiento. Son cosas que nos han ayudado a nosotros y sé que también le pueden ayudar a muchas personas allá que nos están viendo. De pronto ustedes no conozcan de Daniel, que solo conocen al Daniel de las redes, lindo, seguro, con confianza, pero no siempre fue así. Responder alguna de sus dudas, que yo también tengo algunas. Quiero que también te sientas en confianza conmigo, entonces deme la mano así. ¡Oh! Quiero saber un poco de Gisela antes de comenzar a hablar un poco de la vida. Cuéntame qué hace Gisela, qué le gusta. Bueno, ¿qué hago yo? Bueno, mi vida se basa en el gimnasio, Ujú. leer y mi familia. O sea, con eso soy completa, con eso soy feliz y ya compartir momentos con este ser que siempre me nutre, que siempre me llena, que me hace, cuando hablo con él, o sea, literal me siento capaz de todo. Entonces, también espero que ustedes al escucharlo y al escucharme, saber nuestra historia, pues más que todo la historia de este pequeño ser, logren también sentirse identificados y plantar una semillita en su cerebro que les quede retumbando como si él puede, yo por qué no. Siempre hemos hablado del tema de las semillas y es que cuando estás creciendo o estás en el crecimiento personal, a veces creemos que podemos cambiar a las personas, pero en realidad no podemos cambiar a las personas. Nadie, Lo único que podemos es sembrar una una semilla. semillita. Podemos sembrar una semilla. Entonces, de todo lo que yo pueda decir, de todo lo que yo pueda hacer, algo a las personas se les puede quedar y esas personas pueden decir qué puedo tomar, qué puedo aprender, esto me sirve, esto no me sirve. En mi hermana es evidente que he sembrado varias semillas y como ella misma Un bosque. y como ella misma lo acaba de decir, ella le encanta leer, le encanta aprender, le encanta ir al gimnasio. Yo quiero saber por qué lo haces, cuéntame. Porque él me obligó, me echaba de la casa. No, mentiras. Realmente fue porque vi el cambio tan notorio que tuvo Daniel y yo estaba en un punto de mi vida que yo dije, yo quiero un cambio, yo ya no quiero ser yo quiero, o sea, tener esa esencia, esa aura que tiene mi hermano. Y yo me le acerqué y le pregunté, Dani, o sea, ¿qué hiciste? O sea, cuéntame porque te veo tan cambiado. Empezó o sea, con semillitas como ve esto o mira este videíto. Me mandaba, o sea, cosas súper sencillitas, pero que se me fueron quedando. Y ya a veces yo investigaba por mi lado y ya cuando él vio que yo estaba realmente interesada en cambiar, nos sentábamos incluso hasta 3, 4 horas en el día y yo era feliz escuchándolo porque todo lo que me decía, yo decía, y es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y hablar con él realmente siempre es súper interesante y siempre me llena como el corazón y el alma escucharlo hablar con tanta pasión. Yo me siento muy agradecido porque Gisela me entiende, Gisela me sigue en todo lo Yo que, entiendo o la sea, vibra, yo entiendo la vibra. ella me entiende la vibra, entonces lo que estoy hablando me sigue la corriente, yo le mando videos y ella los ve, yo le recomiendo un libro y ella lo lee y eso me hace sentir muy, muy feliz. Cualquier cosa que yo haga por ellos, yo la forma de recompensarlo. No hay nadie más interesado que yo en que mi familia, en que mis hermanos constantemente estén aprendiendo de ellos mismos y se estén conociendo a ellos mismos. Eso es algo que ha hecho Gisela. Dice, yo quiero que hablemos un poco de nuestra historia. La historia de nosotros es demasiado, demasiado bonita, con subidas, bajadas y ha sido muy interesante.
para de pronto las personas que te pueden estar conociendo en este video, yo sé que tú has hablado, pero por encima, o Sí. sea, cositas súper por encima, pero las personas de pronto te pueden ver hoy en día y verte ahí, hablar de la manifestación, de los cambios personales, de todo eso, y una persona que lo ve desde el exterior a como eres ahora, dice, él está hablando desde el privilegio, él está hablando desde su comodidad. Cuéntanos un poquito como el trasfondo de tu historia, de lo que Daniel era, de cómo Daniel comenzó, de lo que lo incitó a cambiar su vida 180 grados. Tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. Hay muchas personas que me dicen, sí, para ti es muy fácil, tú hablas desde la comodidad, tú hablas desde lo que tienes, pero lo que las personas no saben realmente es la historia detrás de una cámara. Fuerte. Yo soy Daniel Montoya, actualmente tengo 30 años, llevo en redes sociales hace aproximadamente creo que 15 años. Soy del municipio de Andes, Antioquia, cerca de la ciudad de Medellín, Colombia. Nací en un pueblo cerca a Medellín. Luego mudamos aquí a Medellín, Medellín, valga la redundancia. donde hemos comenzado varias historias. La vida se basa en eso, en muchas historias. Y aquí hemos hecho varias. Han pasado O sea, cosas. yo voy hablando y en mi mente va corriendo demasiado rápido, pero sí, me he incursionado en diferentes cosas en mi vida. Desde que llegué a la ciudad, no he tenido miedo de trabajar en buses, en ser entrenado, Limpiar vidrios de limpiar carros en vidrios, en semáforos, semáforos, ser entrenador, vender dulces. vender dulces, trabajar en bancos. Y ya luego con el tiempo la gente comenzó a decirme como, Daniel, ¿por qué no intentas ser modelo webcam? Y bueno, ahí ya comenzó mi Pero camino. tú empezaste en el camino de las redes sociales intentando. ¿Cómo Sí, así que intentando? no, pues intentando ser un influencer fitness. Ah, pues yo en redes sociales, eso tiene las redes sociales, es que tú tienes que intentar diferentes cosas, algo tiene que funcionar, entonces yo siempre he sido como voy a intentar o ser fitness, o ser modelo, o ser chistoso, o comedia. Ahora estamos intentando hacer podcast, pero de eso trata la vida, justamente de intentar diferentes cosas. Cuando tú intentas diferentes cosas en la vida, algo tiene que fluir, algo tiene que resultar, y lo primero que tienes que hacer es perder el miedo a qué van a decir, qué van a pensar y deshacerte de la opinión de los demás o de lo que puedan estar pensando los demás. Y eso es algo que me ha caracterizado a mí y es que nunca he tenido miedo a hacer nada en la vida. Como nada me queda grande, siempre digo, no, es que esta vida es mía, este camino es mío y nadie me va a impedir hacer lo que yo quiero porque es que esta es mi experiencia humana. A mí no me da miedo saltar de una cosa, saltar a la otra, así la gente hable, critique. A eso nunca le he prestado importancia. Lo único que me concentro es en que lo que esté haciendo en el instante, no importa si es pequeño, no importa si es grande, trato de hacerlo lo mejor que puedo. La que puede, puede, y la que no, que aplauda. Este camino no lo he hecho solo, lo he hecho con mi familia, lo he hecho con mis hermanos, con mi mamá. Siento que siempre hemos sido un gran equipo, siempre hemos estado juntos, siempre hemos compartido, entendemos, como dice mi hermana, entendemos la La vibra. vibra, la vibra. Entendemos la vibra. Para mí ellos han sido mi soporte, han sido la ayuda más grande que yo he tenido. Muchas personas pueden ver en redes sociales, juzgar, criticar, lo que sea, pero detrás de cámaras es otro cuento completamente diferente. Daniel detrás de cámaras es otro Daniel. No, no, Sí, no, no significa que esté mintiendo. no. Él tiene la esencia, pero obviamente detrás de cámara es o más serio, más reservado, menos tan Daniel. Sí, pues ahora que yo antes era mucho más loco, yo antes no tenía miedo a... Miedo no, simplemente antes
era un poco diferente sin los conocimientos que tengo ahora. Para mí la vida siempre ha sido tomar riesgos, nunca he tenido miedo a tomar riesgos por lo mismo, porque he entendido que todos estamos sobreviviendo en este mundo, todos tenemos muchos desafíos y nunca me he percatado de que... Antes no lo entendía, la verdad antes sí mantenía muchísimos miedos de qué van a decir, qué Pero van a a pesar de esos pensar. miedos, siempre lo has hecho, pero con miedo. Lo hago con miedo, lo hago a pesar de la incertidumbre, lo hago a pesar de las dificultades, lo hago a pesar de los obstáculos. Siempre ha sido así y yo creo que es mi misión de vida. Por ejemplo, con nuestra madre que ha tenido una crianza súper cerrada, con la mente súper cuadrada, ¿qué pensaste cómo iba a reaccionar cuando se enterara que ibas a dedicarte a modelo webcam? A... Pues mi mamá, a pesar de que es una mujer que no tuvo estudios, nunca fue a un colegio, nunca fue a una escuela, ella siempre ha sido la persona que más me ha apoyado en el mundo, ella siempre ha estado ahí para mí, ella siempre me ha dado un amor incondicional, ella siempre, cuando decidí ser modelo webcam, ella lo único que me dijo es, ¿estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Y yo le dije, sí. Porque Pero a ella al principio le di duro. sí, Se puso a llorar ahí, ese era el show de tu vida. sí, exacto. Pero ya luego ella lo fue comprendiendo porque al final Eso es es la primera sobreviven, paga y se le olvida todo. es sobrevivencia, trata sobre eso, estamos sobreviviendo, entonces hay que sobrevivir de la mejor forma posible y eso fue una forma que encontramos para sobrevivir en la vida. Cuando inicié en el modelaje webcam, el camino para mí ha sido perfecto, ha sido como paso tras paso, tras paso, desde trabajar en un banco, desde ser modelo webcam, desde iniciarme en OnlyFans, desde comenzar a hacer porno, hasta el día de hoy comenzar mi propia empresa que es Damoya, la cual ahora le estoy metiendo toda mi alma, mi pasión y justamente por eso estamos reunidos acá porque quiero mostrar parte de lo que ha sido la evolución, que es justamente lo que Damoya quiere mostrarle a las personas que se puede cambiar, que se puede evolucionar, que se puede ser parte del cambio, que se puede ser mejor. Ese es mi mensaje, ese es mi legado, eso es en lo que me estoy enfocando ahora mismo. Ella es Gisela Vargas Montoya, ella es mi hermanita, ella es un pedacito de mi vida y está el día de hoy aquí conmigo acompañándome. Hola. No, yo estoy súper feliz. Realmente escucharlo siempre me trae nostalgia, como recordar todo este camino de altas, bajadas, de llorar junto a él, de preocuparme por él, porque yo, no sé, desde pequeños hemos tenido una conexión súper bonita. Entonces, Y ahora él, él grandes es, más. él es mayor que yo, pero yo le digo a él que él es mi bebé. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 22 añitos. Gisela tiene 22 años y para ser una mujer con 22 años, para mí es una mujer demasiado inteligente, demasiado carismática, simpática, es una mujer que se gana el amor muy fácil, pero, Y odios también. pero es algo que ha construido, es algo que has construido. Entonces, Sí, yo quiero saber cómo ha sido ese camino de construcción, cómo ha sido ese camino para llegar a donde estás. peleaba mucho con Daniel y con mi madre y con mi otro hermano. Peleábamos demasiado. O sea, manteníamos de las greñas, como se dice. Hubo un momento de mi vida que yo me sentía como tan desconectada con ellos, como que no, no me sentía como con esa conexión de familiar, porque aparte mi madre también estaba pasando por querer separarse de mi papá. Y como yo era tan inconsciente, o sea, yo no sabía de... Lo que sabes hoy. Ajá, exactamente. O sea, yo estaba ciega de cómo era la relación de ellos dos, o porque tú defendías como, o sea, porque yo decía, Daniel, ¿por qué se mete? Daniel, ¿por qué opina? Tenía como esa espinita como en mi corazón, entonces tenía, sí, o digamos, odio, para sonar para que suene fuerte. Yo dije, no, pues ya cuando ellos se separaron y empecé a darme cuenta de cómo eran realmente las cosas, Daniel tomó el papel de padre de familia en nuestra casa
y empecé a hablar mucho con mi mamá. Cuando yo me empecé a comunicar mucho más con ella, me empecé a acercar más, a sentir más empatía por ella, a ponerme en sus zapatos y yo decía, mami, perdón, mami. Yo empecé a perdonarla a ella y a mi padre también, porque también fui consciente de que él actuaba así por la forma en la que lo criaron, por sus enseñanzas, por sus creencias. Desde que me empecé a liberar de todo ese odio, de todo ese cosas que no eran mías, de esa carga, yo empecé a sentirme más unida, más feliz, más completa y ya realmente no tenía por qué, estaba, o sea, en mi pelea interna por estos sentimientos tan divididos de mi mamá por qué trata a mi papá así, mi papá por qué trata a mi mamá así, Daniel por qué se mete, por qué se está separando la familia. Ajá. Empecé a unirme más con los que realmente estaban para mí y empecé a estar, no, a no vivir en supervivencia, sino más en la calma, en el momento presente. A veces hay que entender incluso a nuestros padres, a nuestros amigos, a todo el mundo alrededor con los cuales no estamos de acuerdo, porque es parte de la vida, es parte de saber que todos somos seres humanos, de que todos nos equivocamos, de que todos cometemos errores, de que constantemente estamos aprendiendo, de que no importa, y a veces lo mejor que podemos hacer es tener compasión y entender que todos estamos en nuestro proceso de crecer, de aprender, de mejorar. Y para entrar un poco en contexto de lo que está diciendo mi hermana, es que antes nuestra vida era un poco como un caos, porque mi padrastro se estaba separando de mi mamá, pero ella no entendía, estaba muy pequeña, pero ya luego el proceso de ir creciendo y comenzar a obtener conocimientos y comenzar a aprender y a lo que es el trabajo interno, comenzamos a entender muchas cosas y una de esas cosas que comenzamos a entender es que los seres humanos vamos obteniendo creencias, entonces comienzas a perdonar y a decir, ok, eso no me Y no corresponde. es tanto por las otras personas, sino por uno mismo, porque uno mismo se hace ese daño. Es como, no lo estoy perdonando a él, me estoy perdonando a mí mismo y dejarlo ir. Exacto, perdón no depende de la otra persona, depende es de nosotros, porque cuando perdonamos, literalmente nos estamos liberando de una carga que no nos corresponde. A veces tú no quieres perdonar a alguien, pero ese alguien ni siquiera está pensando en ti. Está tranquilo. Está tranquilo. Entonces tú tienes a alguien y tú dices, no, yo no lo voy a perdonar, cuánto daño me hizo, cuánto me hirió, no sé qué. Esa persona no está pensando en ti. Esa persona ni siquiera sabe en este momento tú qué estás haciendo. Cuando perdonas, literalmente el bien te lo estás haciendo es a ti mismo. Y eso es algo que hemos aprendido en familia y es a perdonar, perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestros hermanos y a que el único trabajo y a que el único cambio que tú tienes que hacer es contigo mismo, no es con nadie más. Y ese realmente es el problema, que muchas personas quieren cambiar primero todo el exterior, cosas que no pueden controlar, que antes hacer el trabajo interno y que pueden que cambien las cosas del exterior, pero vuelven a ser las mismas personas de siempre y a volver a repetir ese círculo vicioso. Nadie quiere ser cambiado, las personas no quieren ser cambiadas, las personas cambian cuando tocan fondo, como lo Pero, hice yo. por ejemplo, tú que estabas en esa vida de excesos, de sexo, drogas, de compartir tu vida públicamente con todo Sí, el mundo, sí. de compartir tu energía con demasiadas personas, porque decidiste hacer ese cambio. Bueno, ese cambio fue como un llamado interior. Para mí fue un momento donde yo dije, yo ya no quiero hacer esto para mi vida, no porque es hacer porno, No te arrepientes. pues yo no me arrepiento de nada en mi vida. Yo creo que es algo que los seres humanos debemos de aprender y es amar nuestra propia historia, porque nuestra propia historia es lo que nos tiene acá, es justamente lo que me tiene acá. Si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé y yo no Exacto. hubiese aprendido todo lo que he aprendido, yo no estaría acá, yo no Yo estaría tampoco estaría acá. no estaría teniendo esta conversación con mi hermana. Entonces, de arrepentirme, no. De que esos excesos fueron malos,
Sí, decidí cambiarlos y decidí, yo ya no quiero más esto para mi vida. Siempre he creído que en la vida existen varios tipos de personas y están las personas que pueden ser espejo, que son aquellas que están reflejándote todo aquello que tú tienes que cambiar, tienes que mejorar. Son esas personas que si en este momento tú estás en tu casa, por ejemplo, y estás conviviendo con tu pareja y constantemente le tienes rabia, le tienes odio, no la aguantas, no la Te soportas. molestas. Tienes que saber que no se trata de tu pareja, se trata de ti. Tú eres la que tiene que cambiar, tú eres la que tiene que mejorar. Y esa persona simplemente está haciendo un espejo de todo lo que tú tienes que mejorar en tu vida. Y ¿Crees están que tu expareja fue un espejo? ay, muy grande. Sí, yo no me arrepiento de nada de haber estado con este ser humano. Creo que fue un masterclass. El innombrable. Él fue un masterclass, fue una persona que mi vida fue demasiado rápido y aprendí todo lo que quizás no hubiese aprendido en mucho tiempo. Fue una vida llena de excesos y fue un espejo perfecto para darme cuenta de cuántas cosas tengo que cambiar, cuántas cosas tengo que mejorar. Y luego, para mí, están las personas ventana. Y para mí las personas ventana son personas muy, muy bonitas que te muestran una nueva forma de ver la vida. Hay formas de disfrutar la vida sin drogas, sin excesos, sin sexo, como, Se puede disfrutar la vida sin sexo. sí, claro. En control. Camino conocí a alguien que fue una persona ventana y esta persona para mí fue literalmente un antes y un después porque me condujo a que obteniendo conocimientos, a que obteniendo nuevas formas de ver la vida iba a poder cambiar mi vida y yo no lo creía. Comencé a aprender lo que era el ego, el alma, el camino, cuántas cosas puedes aprender. Personas ventana te enseñan definitivamente otras formas de ver la vida, de conocer, de aprender. Entonces, de hoy en Daniel es mi día, persona ventana. Listo. entonces yo he sido una persona ventana para mi familia porque todo lo que yo voy aprendiendo se los quiero compartir. Sí, y luego están las personas que ya son personas Puerta. puerta y las personas puertas son esas personas que te elevan, que literalmente ya es como que no necesitas nada más en la vida. Yo no he llegado ahí, sinceramente, siento que Aún, aún. eso es como una meta, es como un camino. Uno también se va volviendo su propia persona puerta cuando va conociendo, aprendiendo, creciendo. Tienes que mirarte y decir en qué punto de la vida estoy. ¿O Eh, con qué personas crees que o estás? con qué persona estoy. Y que es muy importante saber con quién te rodeas, porque con las personas que te estés rodeando es con quien estás creando tu vida. Es lo Tus que pensamientos. es tu realidad. O sea, literalmente es la realidad que estás construyendo. Y en ese instante yo estaba en una realidad que era lo único que conocía. Yo simplemente salía y veía drogas, veía sexo, veía que los cuerpos perfectos, que las redes sociales. Llegó un punto de cuando Daniel estaba con el innombrable en esta vida de excesos, que Daniel no era Daniel, o sea, Daniel perdió su esencia, perdió su aura, perdón. Y, o sea, tú lo veías físicamente y él se veía agotado, o sea, él no estaba en el mejor momento de su físico. Ajá. En ese momento yo peleaba mucho con él también porque yo me daba cuenta que lo estaba consumiendo y yo le decía, Dani, bájale 2 rayitas, o sea, tranquilo, que no se le va a acabar. O sea, él se tomaba todo esto como algo personal, como el querer ayudarlo, como que lo estaban atacando. Terminábamos peleando por eso, nos dejamos de hablar y yo, ay, no, yo tengo rabia con él, que se vaya entonces. Y él iba buscando refugio en esta persona y esta persona alimentaba como, no, el problema es tu familia, es porque tú ya no pasas tiempo con él o no estás gastando tu dinero en ellos, sino conmigo o en fiestas. Y realmente eso a nosotros no nos importaba porque él igual siempre ha viajado, siempre ha tenido sus cosas, pero realmente el problema es que él no estaba haciendo él. Entonces yo lo quería sacudir un poquito y que despertara, pero pues él estaba muy cerrado en este mundo.
Exacto, para mí mi familia siempre ha sido como mi centro, es como una forma de pisar tierra y decir, es que estoy en el mundo y ellos siempre me han jalado y yo estoy muy agradecido, ellos han sido mi motivación, han sido todo lo que me ha mantenido fuerte en este camino y lo que me levanta cada mañana y justamente por ellos fue que yo tomé la decisión de cambiar y decir, yo quiero algo completamente diferente para mi vida. Cuando él me dijo que se iba a salir de OnlyFans, yo le dije, ¿qué? ¿Estás loco? Vamos a quedar pobres. Fue un cambio bastante fuerte, pero yo les dije, no se preocupen, yo he trabajado muy fuerte y yo he tenido mis ahorros y con esos ahorros vamos a trabajar duro, vamos a, a seguir adelante, vamos a empujar cada día y vamos a hacer lo mejor que podamos. Lo más importante es dar tu 100% en todo lo que hagas. Y Dani tiene como esa, no sé, como esa seguridad en la voz y como esa calma que él te hace, o sea, él te hace, estás en tu peor momento de tu vida y él te dice, todo va a estar bien, vamos a mejorar, tranquila, y tú crees que todo va a estar bien, solo porque él te lo dijo. Porque hay que manejar los pensamientos y eso es algo que yo he aprendido en el camino y es que si tú controlas tus pensamientos y controlas tu mente, tú controlas tu destino. Al principio es muy fuerte, pero luego te comienzas a dar cuenta que sí, que todo está aquí, que cuando tú estás controlando constantemente tus pensamientos y que estás pensando y estás pensando positivamente, literalmente tu vida afuera comienza a transformarse y comienzas a entender, hey, es que todo va a estar bien. Que eso es muy difícil. O sea, lo del proceso personal, decir, ay, estoy en mi proceso de crecimiento personal, suena muy lindo, suena arcoíris y colores bonitos, pero realmente es un proceso súper difícil el cambiar el cómo has pensado toda tu vida, porque todo el tiempo estás pensando en automático y cambiar esas creencias arraigadas a tu ser es como morirte y volver a reír. Es difícil, pero es necesario hacerlo. Y cuando yo comencé a hacerlo hace 3 años, inmediatamente le dije a mi familia, oye, estoy aprendiendo esto y comencé a ir a seminarios, comencé a Pero se leer. volvió cansón. Sí, yo me volví muy intenso con el tema porque yo dije, ¿por qué no vamos a aprender de algo que nos va a brindar una mejor calidad de vida, tanto emocional y económicamente? Comencé a leer, comencé a ir a seminarios, comencé a aprender y en ese proceso O ha sido sea, o muy sea, Daniel místico. Gas pasó de viajar por ir de fiesta, a mandarme videos de él por allá bailando alrededor de 100 manes, a mandarme videitos con señoras así En súper conferencia. viejitas. Y él era el más joven de todas esas conferencias. Una vez me contaste Sí, que fue en Los Ángeles, que estás en una conferencia de Margarita o de Brian Tracy. no, de los dos. Fuiste por un poquito A de, fumar marihuana. sí, Y ahí, hasta y, ahí llegó la y marihuana. hasta ahí llegó la marihuana. Sí, eso fue Pero una... cuéntanos qué pasó, Pues que para mí dejar las drogas fue un camino de retos, porque cuando tú estás en las drogas las normalizas demasiado y hoy lo puedo ver desde otro punto de vista y veo que eso pasa con muchas personas que están tanto ya en ese mundo que lo y en normalizan. ese momento en Medellín, increíble. Sí, en Medellín, Colombia, hay muchos jóvenes que están en las drogas, pero yo no voy a juzgar, yo no voy a No, no, juzgar, le estoy diciendo ¿saben? que ¿Sabes? está súper normalizado las drogas hoy en día aquí en Medellín. Algo que me llama mucho la atención es que yo estuve en esa realidad y cuando tú estás en la realidad de las drogas, cuando tú estás consumiendo constantemente y tus amigos consumen, ves personas incluso que tienen grandes puestos de trabajo y también consumen, cuando se crean eventos tan grandes,
ves hombres guapos y todo el mundo consume, hasta tú comienzas a decirte, esto es normal, comienzas a normalizarlo de una manera impresionante. Por eso yo no juzgo, porque para mí cuando yo estaba en Tu ese mundo, realidad. para mí era normal, era como, ok, es que esto es normal. Aparecen las personas ventana que te dicen, no, eso no es normal, hay otras formas de Salte. disfrutar la vida, hay otras formas de seguir, y incluso muchas personas hoy me escriben, me buscan y me dicen, Dani, pero yo cómo hago para dejar las drogas, yo cómo hago para alejarme. Y lo primero es que todo tiene que comenzar acá. Como Tú las drogas, todo está. tienes que saber, si a mí me preguntan que son buenas, buenísimas, o sea, porque activa dopamina, noradrenalina, una Pero me cantidad de acuerdo químicos en que el cerebro. también después de consumirlas tenías bajones muy feos de depresión. Esa es la cosa con las drogas, que en el instante, si tú me preguntas, ¿son buenas? Sí, son muy buenas, pero ¿son malas? Son muy malas, y las drogas no van a llevar a ninguna parte. Es Yo que creo, imagínense ustedes, una pareja joven, sí, millonaria, guapa, ajá. que en otros países drogándose. Eso, Eso era como la una película receta de eso perfecta era para como, el caos. Eso era euforia, vida real. eso era como una película de Netflix. Yo creo que eso era lo que llamaba la atención mucho en redes sociales, que eso era como una película de Netflix, como dos hombres guapos, nadie les va a decir que no, drogas, fiestas, sexo, excesos, todo lo que quieran. Fue un Véanlo, momento. véanlo sonriendo. No, no, yo simplemente sonrío, pero un poco de nervios, pero en realidad, lo vuelvo y lo repito, yo no me arrepiento de nada porque al final es parte de la historia, pero estoy muy agradecido que si llega un punto en mi vida que yo dije, yo quiero algo diferente para mi vida, yo quiero inspirar a las personas, yo quiero hablar desde otras cosas, yo quiero obtener conocimiento, yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir preparándome para algo más en la vida, yo quiero que las personas, muchas, puedan ver, por ejemplo, este tipo de contenido y decir, ok, si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Que es difícil, sí, pero simplemente es tomar la decisión. Que siempre se puede cambiar. Que yo sé que muchos pueden estar ahí en el tema de las drogas y puede ser algo súper normal, y pueden hasta lo tienen súper normalizado, pero yo quisiera Que decir, incluso miran a feo a los que no consumimos. Ay, no sean así. exacto. Yo quiero decirles, hay otro lado muy bonito, hay otro lado donde se puede disfrutar sin necesidad de consumir, hay otro lado donde te encuentras personas maravillosas. Es lo bonito de este proceso, que a pesar de que cuando comienzas te vas a sentir súper solo porque vas a dejar mucha gente de tu pasado atrás porque ellos siguen en su misma, Realidad. en su misma realidad y no quieren realmente cambiar. Tú vas a ver que si sigues ahí te vas a estancar. Antes de tú conocer a alguien, tienes que preguntarte qué tipo de realidad tiene esta persona y si realmente yo quiero ser parte de esa realidad. No aventarte, como tirarte, sino qué realidad tiene esta persona, cuáles son sus gustos. Y para que suceda eso, lo primero que tú tienes que hacer es conocerte a ti mismo. Cuando tú te conoces a ti mismo, cuando tú sabes qué te gusta, qué no te gusta, a dónde vas, a dónde no vas, entonces a partir de ahí es que ya puedes salir y tú puedes tomar la decisión de con quién pasar tiempo y con quién no pasar tiempo. Eso hace parte de conocerse a uno mismo, que que es un camino lleno de autenticidad, de amor propio, y yo, como dices tú, Solitario. y solitario, y como dices tú, es a veces decir amor propio es fácil, Bonito. es bonito, pero no, es un camino largo de aprendizaje, El de ser crecer. humano está acostumbrado al caos, bueno, nos acostumbraron al caos, al estar migajeando, al estar, sí, viviendo en supervivencia y tener un amor mediocre, una amistad mediocre, lo normalizamos tanto que cuando nos lo quitan, nosotros lo buscamos en otra persona, Repetir o sea, patrones. repetir patrones
muy difícil. Pero cuando te conoces a ti mismo y cuando comienzas a apreciar la persona por quien realmente eres, comienzas a aumentar y a subir tus estándares y comienzas a decir, yo quiero algo mejor para mi vida. Comienzas a decir, yo no merezco esto, yo merezco algo mucho mejor, merezco una persona que me ame, que me valore, que me quiera, que me respete, pueda ser un apoyo y un soporte para mí. ¿No En- encontraste a alguien así? ¿Quién? ¿Yo? No, yo en el camino todavía sigo aprendiendo y conociéndome a mí mismo cada día Ese más. Daniel ya no sale de la casa. No, Sáquenlo, por favor. no, tengo nuevos, yo soy de excesos y como lo decía ahorita y en el pasado fui de excesos de droga, de fiesta y ahora mis excesos son los Los libros, libros. el leer, entrenar, Parece trabajar. una rática de biblioteca. Uy. Entonces constantemente estoy Hasta el aprendiendo. mejor amigo le dice, ¿estás bien? Salgamos. Y Daniel, no, tengo que leer. Y me dice a mí, uy, Daniel es muy raro. Si yo, si yo paso un día y no leo una hora, no aprendo inglés, no voy a entrenar, no estoy en los hábitos, no pienso en nuevas ideas creativas, yo siento que perdí el día. O sea, si uno quiere algo diferente para su vida, uno definitivamente tiene que hacer cosas diferentes. Siento que si alguien está perdido en su vida, lo primero que tiene que hacer antes de salir y buscar una relación, antes de buscar un trabajo, antes de desesperarse, lo primero que tiene que hacer es conocerse a él mismo, conocerse a uno mismo, conocer, obtener conocimiento, saber quién soy realmente, a qué estoy destinado, porque todos los seres humanos tenemos una misión en esta vida. La vida es como un Sí, videojuego, la vida es como un video, tú comienzas a sanar, a quitar ciertas creencias de tu vida y automáticamente comienzan a aparecer los desafíos para mostrarte si a ver si realmente estás aprendes. comprometido con tu cambio, si realmente quieres avanzar o te quieres seguir quedando atrás y siguen apareciendo situaciones Los mismos que retos. quieren sacarte de tus casillas. Y son pequeños retos, pero es lo que yo digo, el crecimiento personal es paso a paso, poco a poco, deshacernos de nuestras creencias, de lo que creíamos que no éramos capaz, como yo que hace 3 años yo no creía en mí, yo creía que para lo único que servía era para mostrar el cuerpo, yo creía que yo para lo único que servía era para OnlyFans y para nada más, y luego conocí a alguien que me enseñó mi poder y esa persona creyó en mí antes de que yo creyera en mí, y eso es justamente lo que yo le quiero decir a las personas hoy, que crean en ustedes porque todos somos igual de poderosos, igual de valiosos, y si alguien me lo enseñó a mí, yo también lo quiero enseñar a las personas, y yo les quiero decir a ellos que crean en ellos, que todo es posible, que lo único que tienes que hacer es conocerte a ti mismo, amarte a ti mismo, trabajar en tu poder interior. Y esa persona comenzó a decirme, no, Daniel, es que todos somos seres humanos, todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente. La única diferencia es que hay unos que los trabajan más que otros. Pero si tú trabajas en tu mentalidad, si tú trabajas en tu cuerpo, si tú trabajas en amarte, en apreciarte y en creer en ti, todo va a ser posible. Y desde hace 3 años para acá, eso comenzó a cambiar y yo me obsesioné y cada día digo, soy el mejor, creo en mí, me amo a mí mismo, yo puedo hacerlo, soy un ganador, y nunca lo hago para que los demás Lo, lo sepan, no, lo digo la para mí, para aprobación. trabajar en mi potencial, porque para mí, por ejemplo, este podcast es algo nuevo y hacerlo con mi hermana, tengo nervios, pero con nervios voy a hacerlo, porque yo soy el mejor, yo quiero probarlo, yo quiero intentarlo. Yo antes decía, por ejemplo, voy a crear una marca, pero yo decía, ¿quién le va a comprar un bañador a alguien que trabajó en OnlyFans? Nadie lo va a hacer. ¿Quién va a creer en ¿Qué mí? credibilidad va a tener ¿Qué este credibilidad man? voy a tener? O sea, ¿quién va a hacer eso? Y la persona me decía, no, Daniel, tú eres una luz, tú eres mucho más que eso, pero tienes que trabajar en tu confianza, tienes que trabajar en tu seguridad. Y a medida que he hecho eso, ahora me doy cuenta de, no, yo tengo muchísimo que ofrecer, yo tengo muchísimo que dar a las personas. Y Tu obviamente no va a historia haber de una persona vida. que va a usar un bañador mío, van a ser miles, porque Damoya es mucho más que un solo bañador, es un mensaje, es un propósito y tiene un propósito. Esa confianza comenzó a ir aumentando poco a poco, progresivamente, cada mañana dándome cuenta qué pensamientos son los que estoy teniendo. Decía, ¿qué pensamientos tengo hoy?
y cómo puedo cambiarlos. Si todos los días tú te levantas pensando algo completamente diferente y a partir de hoy comienzas a decir, no, yo soy un ganador, yo puedo hacerlo, yo soy el mejor, pues obviamente tu futuro comienza a reorganizarse y comienza a ser completamente diferente. Esto lo he aprendido de autores como Joy Dispenza, Brian Tracy, Margarita Pasos, David Goggins. Han creado una mentalidad de ganador y yo también quiero ser un ganador. Quiero que me digas cómo ha sido tu camino y tu confianza hacia ti misma. Ha sido difícil. Antes yo tenía muchos complejos con mi cuerpo, creo que como toda mujer, como adolescente, es normal, parándome por redes sociales, gimnasio, no me gustaba verme al espejo. Y el año pasado, cuando estaba en vacaciones de la universidad, Daniel fue el que me vio tan mal, o sea, él me decía, Gisela, estás fea, estás horrible. Y yo le decía así, "No me hagas". Pero yo no se lo decía de más, yo le decía, No, oye, yo sé, no me gusta cómo yo estás, pero siempre, vamos a hacer no, algo no, para yo cambiarlo. siempre, ese mismo día me cogió y me fue a inscribir al gimnasio. Incluso el primer día de gimnasio, en mi gimnasio, él me acompañó. Dice que venga pues para que se motive. Yo me acuerdo que ese día yo le dije, a usted toca sacarla de unas, Sí, toca entonces, jalarla. nada, cuando empecé el gimnasio, empecé ese mismo día también las afirmaciones. Yo escribía, soy disciplinada, soy saludable, así no lo sé, pero lo escribía. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Si Daniel puede, tú también, porque somos hermanos. Algo tengo que tener de él, porque él se llevó toda la nalga, algo veo. Ajá. Me fui motivando todos los días. Después del gimnasio era una sensación como de dopamina tan bonita que pues, ya no era necesario que pues él me dijera, ya fue al gimnasio y yo, vamos, levántese, sino que yo ya solita fui creando mi rutina y cuando empiezas a ver cambios reales en tu cuerpo, en tu mente, en tu forma de sentirte, empiezas a cambiar como a ver la gente, a ser más positiva. Es un proceso que va ligado y es muy bonito. Ya cuando empecé a ver cambios y me miraba al espejo y yo decía, wow, o sea, ya me gusta lo que estoy viendo, me gusta en quién me estoy convirtiendo y empecé a motivarme más y ya la verdad no me veo sin mis hábitos. Para mí el tema de la confianza, de creer en uno mismo, es que eh, no es solo decirlo. Primero lo piensas, luego lo sientes, luego lo haces y cuando ya comienzas a hacerlo repetidas veces, entonces ya comienza a convertirse en hábitos y cuando te demuestras a ti mismo que puedes hacerlo, comienzas como a creer en ti. Pero Aunque no estés motivado, aunque no sientas ganas de ir al gimnasio, te levantas, un, dos, tres, vas y así tengas el peor entrenamiento de todos, simplemente lo haces y después de eso vas a decir, wow, lo hice, me cumplí a mí mismo. Si tú vas a decir que vas a hacer algo, hazlo. Y luego tu autoconfianza va a subir. incluso Daniel ya, o sea, a Daniel se le ocurren unas ideas que yo me quedo, este man, ¿será que sí dejó las drogas? Porque No, porque él hace las ideas y me dice, es que si no lo hago, me arrepiento. hay un libro que se llama El arte de crear y en el arte de crear dice justamente eso, que cuando tú tienes ideas debes de llevarlas a cabo, porque hay unas ideas que van a funcionar y otras que simplemente no van a funcionar y eso está bien, eso hace parte de crear, pero si tú por ejemplo haces una idea y no sale bien, el hecho de que no salga bien no significa que Aprendiste. tú seas malo, no significa que eso, o sea, no te puedes sentir identificado con que esa idea no Fue haya mala. funcionado. Puede que allá afuera en el mundo exterior tú crees una idea y no salga bien, pero tú sigues siendo el mejor. ¿Me hago entender? Yo hoy puedo subir este video y puede tener 1 millón de likes, por ejemplo, y mañana yo puedo subir un video y puede tener 5 likes. Y eso, y uno va a determinar que yo sea mejor o peor. No, simplemente son ideas. Pero yo sigo creando, sigo creando, sigo creando. Y por eso cuando yo tengo una idea, yo digo, yo debo de llevarla a cabo. Porque si llegó a mí,
es por Por algo, algo. porque yo tengo esas ideas y otra persona no las tiene. Llegan estas ideas a mí y dice, yo quiero hacerlo, yo voy a mirar cómo puedo hacerlo y que yo siempre me he considerado muy creativo, no importa si fue en OnlyFans, si fue en modelo webcam, si ahora con Damoya, a mí siempre me llegan ideas y yo digo, yo quiero llevarlas a cabo, yo quiero ejecutarlas y algunas han funcionado, otras no han funcionado tan bien, pero ninguna de esas me ha definido. Yo sigo acá, yo sigo en mi centro y sigo siempre como mirando cómo hacer más, cómo crear más y divertirme en lo que estoy haciendo. A una edad temprana siempre tuvimos muchas carencias, muchas necesidades. Vivíamos, como dice ella, en una casa de tablitas y nos pasaron una cantidad de cosas. Ella la atropelló un carro y estábamos reviviendo esta experiencia y yo le estaba preguntando justo eso a ella, cómo es curiosa la vida que a pesar de todo siempre hemos sido muy positivos y siempre hemos mirado el lado bueno de las cosas. Exacto, nosotros éramos tan de escasos recursos que cuando la atropelló el carro a ella, los vecinos le llevaban frutas, le llevaban manzanas, dulces y para Plata nosotros para los pasajes para mi plata mamá. y para nosotros éramos wow, o Mi sea, mamá hacía rifas que casualmente nadie se ganaba. siempre hemos visto el lado positivo de todo. El apoyo de mi familia siempre ha sido incondicional. El amor que ellos me han brindado hace que yo cada día me levante y yo todo lo quiera hacer por ellos. Las personas a veces tienen que hacerse esa pregunta y es ¿qué me hace levantar a mí en la mañana? ¿Qué me Que hace me levantar? motiva. ¿Qué me motiva? Y a mí me motiva mucho mi familia, mis hermanos, mi mamá, conseguir más, trabajar más, esforzarme más, pero es porque ellos son mi más grande amor. Mi familia siempre me ha apoyado cuando decidí incursionar en OnlyFans, en modelo webcam, con Damoya, con todo, con cada idea, Yo le así. decía, si usted necesita fotos mostrando la nalga, yo de las tomo. Exacto. Yo Ellos las- siempre hemos tenido como ese apoyo, siempre hemos estado unidos a pesar de las cosas, sin importar los comentarios afuera. Y es justamente lo que yo le digo a las personas, despréndanse de las opiniones de los demás. Tienen que enfocarse en usted, en sus metas y en lo que usted En los quiere. que están para ustedes, en los que realmente lo apoyan y lo quieren ver bien. Rodéese de personas que lo llenen a usted, que lo amen a usted, que lo quieran, y eso es justo lo que ha sido mi familia para mí. Por ejemplo, o sea, te llegaste a sentir mal por los comentarios que hacían, que te decían marica, que te decían gay, prostituta. Cuando recién estaba comenzando, sí, obvio, todos esos comentarios me afectaban. Cuando me decían es que eres muy afeminado, es que eres prostituto, o que estás mostrando el cuerpo, o que yo no sé qué, eso me afectaba. Pero parte del crecimiento que he tenido ahora y es parte de lo que yo quiero enseñarle a la gente también, es que al final nadie tiene que estar opinando en tu vida porque nadie conoce realmente cuál ha sido tu camino, cuál ha sido tu proceso, cómo ha sido tu evolución Nadie va a llegar a tu puerta y te va a decir que ya comiste hoy, qué necesitas, pagaste el arriendo, nada. y que al final la gente lo puede ver desde su propia realidad, pero nadie lo está viendo con tus propios ojos. Entonces tienes que desprenderte de la opinión de los demás porque al final quien te esté diciendo afeminado, quien te esté diciendo que estás haciendo mal con Un tu vida, espejo, un espejo. simplemente están proyectando algo, una inseguridad de ellos, porque ¿qué hacen opinando sobre tu vida? No, deberían estar en su propia vida, deberían estar construyendo su propia vida y no metido en la vida de los demás, porque todos estamos sobreviviendo, todos tenemos desafíos, todos tenemos algo en la vida que conseguir y todos estamos en este camino, todos vinimos aquí a aprender y es justamente eso. Muchas personas dicen, no, es que me arrepiento, es que hice mal, es que algo no salió bien, es que me equivoqué. Yo le digo, es que a eso vinimos a este mundo, a eso vinimos a aprender, a equivocarnos, vinimos a sentirlo todo, somos seres humanos. Nadie, incluso alguien que tenga 60, 70, 80 años, aún así está organizando su vida, cómo evolucionar, cómo obtener más conocimientos, pero es parte de la experiencia humana, vinimos a Aprender. aprender, vinimos a conocer todo y a vivir una experiencia. Por eso se dice experiencia humana, porque vinimos a experimentar todo, lo bueno, lo malo, lo desagradable. A sanar y siga sanando.
Entonces, a veces hay que mirar y decir en qué punto de la vida estoy, cómo me siento y no ignorar nuestros sentimientos ni nuestras emociones, sino hacerle frente y decir qué tengo que sanar, qué tengo que curar, cómo puedo cambiar esto, si me gusta la persona con la que estoy al lado, si me gusta mi pareja, Soy feliz. soy feliz, no soy feliz en mi trabajo, soy feliz con la pareja que estoy compartiendo. Y si la respuesta es no, pues entonces Ah, tienes que ir tomando decisiones de una vez. Yo he escuchado esto de Brian Tracy y me llamó muchísimo la atención que decía como hay una pareja y están juntos y no sé, llevan 40 años casados y la persona tiene que decir, ok, hasta la edad promedio de vida es hasta, no sé, 70. ¿Cuántos años te quedan? Entonces, ¿cuántos años te quedan de vida? 20. Entonces, ¿quieres seguir viviendo los siguientes 20 20 años. años al lado de esta pareja? Entonces, nunca es demasiado tarde para irse de una relación, nunca es demasiado tarde para irse de un trabajo. Tienes que disfrutar la vida porque al final un día ya no vamos a estar acá, un día nos vamos a ir. Podemos movernos, podemos cambiarnos, podemos crear tantas versiones de nosotros como queramos. Yo comencé vendiendo dulces, luego comencé como entrenador en OnlyFans, en Webcam y hoy estoy creando mi propia empresa que está en Colombia, Estados Unidos con Damoya y esta evolución y este cambio me han permitido ver más allá. Y yo no hubiese podido ver más allá si no hubiese tomado esos riesgos. Eso es justamente lo que tienen que hacer las personas, darse cuenta que solamente tomando riesgos es que pueden aprender. Conozco la primera persona que comience un negocio y sepa cómo va a funcionar el negocio, o que va a conseguir una relación, o cómo va a funcionar la relación. Tú tienes que lanzarte, tienes que tirarte y ya Con en el miedo, camino pero aprende, con miedo, pero hazlo, con todo. Y eso es algo como que yo llevo en la sangre. Yo crear una empresa, yo era como, oh, crear una empresa, ¿quién va a comprar Damoya? ¿Quién va a creer en mí? Y yo dije, no, la primera persona que tiene que creer en mí soy yo. Si yo creo en mí, si cada mañana me levanto, trabajo, hago el esfuerzo, creo en mí, los demás van a incluso creer yo en le mí. decía, Dani, ¿cuándo vas a empezar con Damoya? Y me decía, no, todavía no, es que me la estoy creyendo todavía, me lo estoy metiendo a la mente todavía. Y me la creí tanto, o sea, esto es una pequeña anécdota que me la creí tanto y llegó el punto de, yo dije, ya, soy millonario, soy empresario, soy alguien que está inspirando millones de personas. Yo decía, ya no veo la hora de que salga. Mi mente se convenció tanto que el primer día que yo lancé Damoya, yo dije, vendí todo. O sea, yo dije, ya, yo dije, no, Pobre me. no, ya, porque mi mente se convenció. Trabajé tanto mi mentalidad para lanzar Damoya que yo dije, vendí todo, vendí todo, vendí todo, vendí todo. Y yo afirmaba todos los días, hago muchas ventas, hago muchas ventas, hago muchas. La mente comenzó a creerse eso. Y el primer día que lancé Damoya, no hubo ventas. Yo eso lo compartía con mi mejor amigo. Y yo le decía, siento como que algo se rompió, pero no fue la mente, fue como el corazón. Ay, Algo como que se me rompió el corazón porque le metí tanta fe, tanto tanto empeño, tanto amor. amor, tanta disciplina para lanzar Damoya, que el primer día que yo lancé y no hubo ventas, ese día a mí se me rompió el corazón. Pero eso, gracias a eso, me llevó a otro conocimiento y fue entender que un like, un comentario es muy diferente a una venta. La gente te puede dar un like, la gente te puede dar un comentario, pero una venta es algo mucho más allá. Es donde la gente pone su dinero, su confianza y la gente se tiene que ganar tu confianza, tiene que saber quién eres tú, cuál es tu propósito, qué es lo que realmente Que quieres no hacer. es lo mismo vender en OnlyFans. Y que no es lo mismo vender en OnlyFans que vender una marca, porque una marca es algo que la gente se va a poner tuyo y la gente tiene que decir, ¿esto me representa o no me representa? ¿Con esto me siento bien o no me siento bien? Hacer sentir diferente. Pero si esto tuviese mala reputación, pues tú simplemente no lo usas. Yo digo, todo es perfecto. Si yo no hubiese tomado ese riesgo, si yo el primer día, pongamos un ejemplo, hubiese vendido todo, yo no hubiese aprendido lo que estoy aprendiendo hoy. Yo de inmediato dije, no, ¿qué tengo que leer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Tú cómo estás ayudando a las personas? ¿Qué les estás brindando a las personas? Porque esta persona te va a comprar a ti y no le va a comprar a las demás. Ha sido un camino
uf, y yo cada día digo, wow, la persona en la que me estoy convirtiendo, estoy muy orgulloso de la persona en la cual me estoy convirtiendo, pero todo ha sido gracias a tomar riesgos. Porque cuando tú tomas riesgos, cuando tú te demuestras a ti mismo que puedes hacer cosas grandes, tu autoconfianza sube. Y si fallas, no importa, es que al menos lo estás intentando. Hay personas que ni siquiera lo están intentando. Y eso es otra cosa, que hay muchas personas afuera que pueden juzgarte, criticarte, decir que lo que estás haciendo bien o está mal, pero esas personas ni siquiera lo están intentando. Están cómodas en sus casas, criticar. Es muy fácil tomar un celular y comenzar a criticar y decir, esto está bien o está mal o no me gusta o me gusta. Y que se toman el tiempo de comentar. Yo nunca voy a entender eso. Yo siempre he dicho que uno da de lo que es. Y eso es algo que le he dicho a mi hermana. Por ejemplo, si tú vas en la calle y saludas a alguien y ese alguien no te responde el saludo, no te Problema. sientas mal. O sea, no te sientas mal. Y continúas y que no baje tu energía y sigues positivo, sigues alegre, sigues feliz, porque tú estás dando de lo que tú eres por dentro. Si la otra persona no respondió, tampoco crees conceptos o crees algo en tu mente que te diga, no, no me quiere, no, no le caigo bien. No, deja de crear suposiciones. Ve las cosas simplemente por lo que es. No saludó y ya está. Y continúa. Y a crear mucha inteligencia emocional. Cuando tú creas inteligencia emocional, tú puedes con cualquier cosa en la vida. ¿Cómo te visualizas con Damoya o en tus nuevos proyectos en 5 años? Yo con Damoya me visualizo inspirando muchas personas. Quiero llegar al punto que la gente conozca a Damoya por todas partes, que no haya un rincón en el mundo que la Que gente no no use. sepa qué es Damoya, que la gente piense en Damoya, pero no piense en un pedazo de tela, no, que la gente piense en confianza, en autenticidad, en ellos, en que esto me representa, en que esto es algo que yo quiero usar, esto es algo que yo quiero llevar puesto, porque Damoya es más que un pedazo de tela, es un símbolo, la parte del cambio, de que si yo puedo cambiar, muchas personas lo pueden hacer, y de que es un cambio que se logra, pero con trabajo, con disciplina, con esfuerzo, Que no no es sim- fácil. y que no es fácil, pero que simplemente no es decirlo, sino hacerlo. Es que hay que hacer el trabajo. Yo solamente planto la semilla y la persona ya puede decidir si lo hará o no lo hará. Si se queda con el remordimiento de no haberlo intentado. Exacto. Bueno, yo estoy muy contento por esta charla que he tenido contigo. Gracias por acompañarme, gracias por estar acá. Espero les haya gustado. Ella es mi hermana, ella está en este crecimiento personal conmigo, en este proceso conmigo. Siempre estamos juntos, siempre vamos acompañados y siempre vamos de la mano, ayudándonos cada día. Estoy muy contento, estoy muy feliz, sigo evolucionando, sigo creciendo, sigo aprendiendo y aquí voy. Gracias por acompañarnos. Yo sé que hablé un poco más que mi hermana, pero ella está perdiendo la pena. Seguimos aprendiendo y seguimos buscando formas de llegar a ustedes, de darnos a entender muchísimo mejor. Gracias por todo. Nos despedimos y nos vemos en un próximo podcast. Gracias.